Muy buenas noches a toda nuestra amable audiencia de Estéreo Emanuel en el 98.7 y 93.5, como también a los que lo hacen a través de Emanuel TV, en nuestra página de Facebook o en los distintos canales locales acá del municipio de Tacaná, San Marcos. Para mí es un verdadero gusto, un verdadero privilegio poder acompañarles un lunes más, en donde quiera que ustedes nos estén visualizando o nos estén escuchando en esta noche. Es una programación más de la Sociedad Juvenil Luminares en el Mundo, y en representación, pues aquí andamos en esta noche. En estas semanas, los días lunes, estamos hablando estamos hablando en el libro de Proverbios, de las distintas de los distintos pasajes, de los distintos capítulos. Y hoy vamos a hablar en Proverbios 3 con el tema de la sabiduría y la obediencia, de que cómo es que nosotros tenemos que aprender a ser sabios a través de la obediencia, y de lo que en general nos habla Proverbios capítulo 3 del versículo 1 al 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que en ella echan mano, y bienaventurados son las que la retienen. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Es lo que nos habla aquí en el libro de Proverbios. Proverbios es un libro que nos habla de manera enfática, de manera directa, de manera precisa. Muchas veces, como valga la redundancia, como son proverbios, son en alegorías, o son nos están hablando metafóricamente, pero nos están diciendo grandes verdades, grandes proverbios que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Este capítulo forma parte de los discursos introductorios del libro de Proverbios. Este capítulo forma parte a manera de introducción general del libro de Proverbios. Tanto como vimos el 1, el 2 y el 3 están introduciendo en general todo lo que nos va a hablar en los demás capítulos de Proverbios, que se presentan que presentan la sabiduría como el camino de la vida, presentan a la sabiduría como el camino que nosotros tenemos que tomar, o el camino correcto de la vida. Salomón es el autor tradicional del libro.
Como ya lo vimos al principio en las primeras lecciones, existen otros autores, pero el autor original o el autor de la mayor parte de Proverbios es Salomón. Y exhorta a su hijo. Salomón exhortando a su hijo, dándoles estas sabidurías, estas enseñanzas, estos proverbios. Y por extensión a todos los lectores, a todos los que leen proverbios, es una exhortación hacia nuestras vidas, es una exhortación hacia nosotros. ¿Y exhortación a qué? A confiar en Dios, a buscar la sabiduría y a vivir con integridad. Es lo que Salomón nos exhorta a través del libro de Proverbios, a que confiemos en Dios, a que aprendamos a vivir sabiamente, aprendamos a buscar en sí la sabiduría, como lo vimos en el lunes anterior, en la lección anterior, que esa búsqueda sea intencional, que con una búsqueda intencional, valga la redundancia, busquemos la sabiduría y sobre todo eso nos va a enseñar a nosotros a vivir en integridad. Bueno, vamos analizando los versículos. En el versículo del 1 al 4 nos habla acerca de la obediencia y fidelidad. Acerca de la obediencia y fidelidad. Dice, hijo mío, está hablando Salomón y con su hijo dice, no te olvides de mí, está hablando, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida te aumentarán. ¿Qué está diciendo aquí el proverbista Salomón? Que si nosotros no nos olvidamos de la ley de Jehová y guardamos sus mandamientos, ¿qué va a pasar si nosotros cumplimos y hacemos todo esto? Largura de días y paz te aumentarán. No solo la largura de días, porque alguien puede decir, ya una persona puede estar viviendo 80 años, más de 70 años, hasta 90 años puede ser. Pero si estos años ya se viven con mucho sufrimiento, con mucha agonía, con enfermedad, de nada sirve. De nada sirve. Porque ahí dice largura de años, pero va un adicional a y paz te aumentarán. Así tú haces eso, vas a tener no solo largura de días, de años, sino que paz también te aumentarán. Vas a tener paz en esos años. ¿Y quién no anhela eso? Yo creo que todos lo anhelamos. La sabiduría no solo es el conocimiento, sino también es la obediencia a los mandamientos de Dios. La sabiduría no solo es conocimiento, también es la obediencia al conocimiento de Dios. Y es lo que aquí dice. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Es obediencia a los mandamientos. ¿Qué pasa? Si nosotros obedecemos, cumplimos los mandamientos, vamos a tener esa largura de días. La misericordia y la verdad deben formar parte de la vida diaria. Eso debe ser siempre. La misericordia y la verdad deben formar parte de la vida diaria de nosotros, como para encontrar gracia ante Dios y los hombres, pero principalmente ante Dios. Pero si vamos a hallar gracia ante Dios, por lógica y por inherente, vamos a hallar gracia ante los hombres también. Y eso lo sigue diciendo ahí. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca. Dice, ¿qué pasa? Átalas a tu cuello, escríbelas ¿dónde? En la tabla de tu corazón. Escríbelas muy por dentro. Y la misericordia y la verdad tienen que ser parte de nuestra vida diaria. Y de esa manera vamos a encontrar gracia ante Dios. Porque ahí lo dice. ¿Y dónde lo remarca? Lo remarca en el 4. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Eso va a pasar si nosotros hacemos todo lo anterior. Vamos a hallar gracia y misericordia ante los ojos de Dios. Sigamos avanzando. Ya vimos la obediencia y la fidelidad. Obediencia y fidelidad. ¿Para adquirir qué? Sabiduría. Los versículos del 5 al 8 hablan acerca de la confianza en Dios sobre el propio entendimiento. O sea, sobre lo que nosotros analizamos con nuestra mente finita, porque no tenemos una mente infinita, tenemos una mente finita, una mente que muchas veces se limita. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros confiamos en Dios, tenemos que tener esa confianza en Dios sobre el entendimiento, sobre nuestro propio razonamiento, nuestro propio entendimiento. Nosotros debemos tener por encima la confianza en Dios. O sea, mi confianza está aquí, arriba. Mi confianza está en Dios. Y si mi confianza está en Dios, ¿qué debo hacer? Debo tener confianza sobre mi propio entendimiento, que muchas veces por mi propio, ahí sí que por nuestra propia forma de pensar, ¿no? Primero tenemos que tener confianza en Dios. Y eso lo habla del 5 en adelante. Dice, fíate de Jehová en todo tu corazón. ¿Y qué dice? No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué está diciendo? No confíes en ti mismo. No confíes en tu propia forma de pensar, en tu manera de actuar como tú lo consideres. No, antes fíate. ¿Qué es fía? Fíate se traduce como confianza. En otras palabras, o en otra versión dice, confía. Confía en Dios antes de apoyarte en tu propia prudencia. En otras palabras, antes de cometer errores, antes de cometer, ahí sí que comúnmente se le dice, antes de cantarla, antes de regarla y antes de cometer esos errores, confía en Jehová. Y Él a su debido tiempo va a ir poniendo los medios, va a ir poniendo todo en orden y todo va a ir mejorando. Pero para eso tenemos que confiar primeramente en Jehová. Bueno, luego dice, en contraste con la autosuficiencia humana, el reconocimiento de Dios en todos los caminos resulta ser la dirección más segura. En todo lo contrario a la autosuficiencia humana, el reconocer a Dios en todos nuestros caminos resulta ser la dirección más segura. Y eso lo encontramos en el 6, dice, reconócelo ¿qué? En todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, en todos los caminos tenemos que reconocer. ¿Y qué va a pasar si nosotros lo reconocemos en todos sus caminos? Él nos va a mostrar la dirección correcta y segura. Por eso dice, Él enderezará tus caminos. Si nosotros ya nos estamos yendo por un mal camino, nos estamos torciendo, Él nos volverá a la senda. Él nos volverá a la senda. Pero para eso tenemos que reconocerlo, que Él está siempre ahí. ¿En cuál? En todos los caminos. Bueno, sigamos avanzando. Temer a Dios y apartarse del mal lleva a nosotros tener salud y fortaleza. Imagínense, el temer nosotros a Dios y apartarse de lo que no es correcto, apartarse del mal, nos lleva a tener salud y fortaleza. Y eso lo habla en el 7 y el 8, que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Muchas veces nosotros consideramos que lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos haciendo es la manera más correcta, pero no. ¿Qué? Teme al Señor antes de todo eso y apártate del mal y Él nos llevará salud y fortaleza. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová. ¿Y qué dice? Apártate del mal, apártate de ahí. Y luego sigue diciendo, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Imagínense. En otras palabras, es salud, es lo que yo les estaba mencionando. Es salud a nuestra vida el temer a Dios.
nos da paz, nos da salud. Dice que es refrigerio para tus cuerpos, para tus huesos. Imagínense, medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muchas veces se dice que las enfermedades muchas veces empiezan por lo mental y que todo empieza aquí. Y eso afecta en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra forma de cómo está reaccionando nuestro cuerpo. Como desde el cerebro se mandan las señales y uno dice, pues estoy... Cuando usted tiene un dolor en alguna parte del cuerpo, por ejemplo en el brazo, ¿qué pasa? La mente va a mandar desde que hay un dolor ahí en tal parte. Y muchas veces eso pasa también con otras enfermedades o algunas otras que nosotros no queremos sanar. ¿Por qué? Por no confiar en Dios, por no temer a Jehová. Por eso dice, apártate del mal. ¿Y eso qué provocará? Salud en tu cuerpo, salud. Y es lo que dice aquí, será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Bueno, entonces ya vimos que debemos tener obediencia y fidelidad a Dios. Acabamos de ver ahorita que tenemos que tener confianza en Dios sobre nuestro propio entendimiento, o sea, no apoyarnos en nuestras propias decisiones, en nuestra propia forma o nuestra propia manera de pensar. Bueno, luego de la obediencia y fidelidad a Dios, confiar a Dios antes que en nuestro entendimiento, viene con honrar a Dios con lo que tenemos, con nuestras posesiones. Y eso lo habla del 9 y 10. ¿Qué dice el 9? Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Antes se dedicaba mucho al cultivo, ¿no? Y ahora también hay varias personas que se dedican al cultivo. ¿Y qué dice ahí? Dice que honra a Jehová con tus bienes. ¿Y cómo vamos a honrar? De lo que tenemos le vamos a dar. Y luego dice, con las primicias de tus frutos. ¿Cuáles son las primicias? Es el primer grano, la primera cosecha. Bueno, sembró milpa, va a cosechar elotes. Los primeros, antes de empezar a comerse usted los elotes, porque también es bueno. Para eso trabaja uno, para eso lo siembra, para comer. Pero antes de eso, aparta los primeros frutos y lo mejorcito. ¿Y qué? Da la primicia al Señor. En otras palabras, véndelo, llévalo en granos, se va a vender y es el dinero, el recurso será dado al Señor en agradecimiento. Por eso dice, honra a Jehová con tus bienes. La sabiduría se manifiesta también en la administración de nuestros bienes materiales. Hay que ser sabio para administrar bien nuestros bienes materiales. Porque puede que uno con lo que tenga o con lo que el Señor nos dio no lo administre de la manera correcta y nos lleve a cometer barbaridades, locuras que no son de acuerdo o no le agradan al Señor. Por eso es importante saber que la sabiduría también se manifiesta en la administración de nuestros bienes materiales. Sigamos avanzando y dice en el 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es la promesa del Señor. ¿Qué pasa? Si tú vienes y honras al Señor con tus bienes, con tus frutos de los primeros y todo lo demás, ¿qué va a pasar? No nos va a hacer falta nada. Y dice, y serán llenos tus graneros con ¿qué? Abundancia. No nos va a faltar y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué está diciendo? Que todo donde tú vas a guardar la comida, todo va a rebalsar, o sea, va a estar por encima de. La generosidad hacia Dios trae bendición y provisión abundante. La generosidad hacia Dios trae provisión y bendición abundante. Bueno, sigamos avanzando. Ya vimos la obediencia
a Dios, la confianza a Dios sobre nuestro entendimiento, honrar a Dios con nuestros bienes, y vamos con la antepenúltima, que es la disciplina como muestra del amor divino. Tenemos que ser disciplinados como muestra de amor divino, o como muestra que el Señor pues nos ama tanto, ¿no? La disciplina como muestra de amor divino, y eso lo habla del 11 en adelante. ¿Qué dice? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Cuán fácil es agradecer al Señor cuando nos va bien? No, cuando no nos hace falta nada y ya estamos bien y todo en orden. Oh Señor, gracias porque me diste esto, porque me diste lo otro. Gracias Señor, porque... Pero cuán difícil es agradecer al Señor cuando no tenemos, cuando nos está yendo mal. Señor, ¿por qué a mí? Mira, fulano de tal está yendo bien y ni siquiera te obedece, ni siquiera está en tu redil. No, muchas veces nosotros solemos hablar así. Pero ¿qué pasa? Dice, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fijes de su corrección. Si el Señor nos está haciendo es por algo. Nada pasa por casualidad, no es magia. No, el Señor nos está corrigiendo de una u otra manera. Si nosotros no queremos entenderlo, ya queda en nosotros. Y ahí lo dicen. La corrección de Dios no es un castigo, ojo. La corrección de Dios no es un castigo como que arbitrario y que se tiene que hacer tal y como es. No, el castigo de Dios es una muestra de su amor paternal. Si nos castiga es porque nos ama. Y eso lo encontramos también en el libro de Mateo. ¿Qué pasa? El padre al que ama castiga. Por ejemplo, un padre de familia con sus hijos los va a castigar no porque los odia, sino que porque los ama, que los quiere ver bien, no quiere que sigan cometiendo sus errores o esas atrocidades, los quiere salvar de ahí, por eso los está corrigiendo. Y eso pasa con el Señor nos corrige de una u otra forma, pero también nos bendice porque no nos va a dar siempre el pan de cada día. Sigamos avanzando. Luego sigue diciendo en el 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al que el hijo a quien quiere. Como Jehová al padre que ama, ¿qué? Castiga. Así también nosotros tenemos que hacerlo. Los padres de familia tienen que hacerlo con sus hijos. La disciplina busca el crecimiento y la restauración del creyente. Eso pasa también en los hogares, como también pasa en la iglesia. La disciplina busca ¿qué? El crecimiento y restauración de los creyentes. Pero esa disciplina tiene que ser con acciones. Bueno, se disciplinó por tal y tal razón, pero queremos ver su crecimiento y la corrección y que eso no vuelva a pasar, sino que se corrija. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se disciplinan y no se llevan los demás protocolos, no se da el seguimiento correspondiente. ¿Qué pasa? Muchas veces en nuestra iglesia, y va a sonar contradictorio y van a querer funarme por esto que voy a decir, pero pasa mucho. En la disciplina, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, te vamos a disciplinar, pero tu castigo va a ser lo siguiente. Tienes que leer estos capítulos de la Biblia tal. Bueno, tienes que orar, hacer tus ayunos, a hacer esto, hacer lo otro y ¡tas! ¿Qué pasa en nuestras iglesias? Se disciplina y se sienta el hermano por un determinado tiempo y peor aún, ni se visita en ese transcurso, si le está yendo bien y no. ¿Qué pasa con muchos? Muchos de una vez se sientan y ya no se acercan a la iglesia. Bueno, algunos pasando la disciplina vuelven otra vez y como que nada pasó, no, pero otros no, otros se quedan de una vez ahí. ¿Por qué? Porque solo se disciplinó como para decir, te voy a quitar todos los privilegios que tenés, ya te disciplinamos y ya cuando pase el tiempo otra vez los retomes. No, debería ser una disciplina con acciones
y que de verdad se aprenda pues por cuál se está disciplinando. Aunque ese ya es otro tema, ¿no? Pero de manera general tendría que ser así. Tendría que ser así. La disciplina tendría que buscar el crecimiento y restauración genuina del creyente. Bueno, sigamos avanzando. Y vamos al último. Del 13 al 18. Ahí nos habla que la sabiduría como fuente de vida y bendición. Como fuente de vida y bendición. La sabiduría es fuente de vida y es bendición. ¿Qué nos menciona en el 13? Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Bienaventurado puede ser traducido también como dichoso. Qué dichoso es el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Oh, qué bueno, ¿no? Bárbaro, dichoso. Bienaventurado ese hombre que haya la sabiduría. La sabiduría es más valiosa que cualquier riqueza material, y eso lo va a decir ahorita aquí el proverbista en la Biblia. Es más importante que cualquier riqueza, más que el oro refinado, dice. ¿Y cuál es el oro refinado? Ya es, valga la redundancia, el puro oro, lo que realmente vale, ya se quitó todo lo que no sirve, todo el desecho. Ese es el oro refinado. Pero la sabiduría es más valioso que ese oro refinado. Imagínense cuán valioso es la sabiduría. La sabiduría es más valiosa que cualquier riqueza material que podamos tener en esta tierra. Dice, en el 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Imagínense, la ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia del dinero, del cash, de la plata. Y luego sigue diciendo, y sus frutos más que el oro fino. Imagínense, los frutos de la sabiduría son mejor que los frutos del oro fino. ¿Hasta dónde nos compara el Señor la sabiduría? Y lo que el proverbista nos dice aquí, más preciosas que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear, no se puede comparar a ella. O sea, todo lo que tú puedes desear, todas las riquezas, las piedras preciosas, oro, bienes, riquezas materiales, terrenos, casas y todo lo que tú puedas imaginar, no se comparan a la riqueza de la sabiduría. Es más importante que cualquier riqueza material. Con ella vienen la longevidad, las riquezas, honor, paz y una vida satisfactoria. O sea, si uno tiene sabiduría, ¿qué va a venir? Nos va a venir longevidad. ¿Qué significa eso? Lo que vimos en los capítulos anteriores. Largura de días y paz te aumentarán. Vendrá con ello honor, paz y una vida satisfactoria. También vendrán riquezas, claro que sí. Pero viene primero anuado la sabiduría y después tiene que agregarse todo eso. Sigamos avanzando. Y luego sigue diciendo, largura de días está en su mano derecha, dice, y su izquierda riquezas y honra. ¿Qué dice? Largura de días. Y en la otra van a encontrar riquezas y honra. Se va a encontrar honra y también riquezas a raíz de obtener la sabiduría en primer lugar. Y dice, ella es el árbol de vida a los que en ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de eso. La metáfora del árbol de la vida, que lo habla ahí en el versículo 18, sugiere que la sabiduría conduce a una vida plena y fructífera. Por eso habla del árbol de vida. ¿Qué pasa con un buen árbol que da frutos? Va a ser muy fructífero y conduce a una vida plena y fructífera. Es lo que tendría que pasar con eso. Y lo que menciona ahí en el 18, que el árbol de la vida a los que de ella echan mano, pero no solo en eso, bienaventurados los que la retienen, a los que la escuchan, a los que buscan la sabiduría. Bueno,
Gracias ahí por seguir en sintonía de Estéreo Manuel y también de Manuel TV, canal 50. Proverbios 3 del 1 al 18 nos enseña que la sabiduría, en primer lugar, proviene de Dios. Dios es el que da la sabiduría y trae innumerables bendiciones. Trae una dirección segura, trae salud, provisión y una vida plena. La clave, ¿cuál es? Confiar en Dios de todo corazón. Honrarlo en todas nuestras áreas de nuestra vida y aceptar la corrección con humildad. Es lo que nos trae Proverbios. Acerca de lo que vimos en esta noche, de la sabiduría y la obediencia, que es principalmente donde se centró nuestro tema. A manera de resumen y de manera general vamos a hacer un pequeño repaso. Punto número 1, exhortación y recordar la enseñanza. Punto número 2, obediencia. ¿Y qué pasa con obediencia? Se prolongará nuestra vida y nos dará paz. Misericordia y verdad como principios de vida. Eso tiene que ser como principios de vida. Misericordia y verdad a la par. Misericordia y verdad. El favor delante de Dios y de los hombres. Otra cosa que nos enseña es a tener confianza total en Dios. No depender de nuestro propio entendimiento, reconocer a Dios en todos nuestros caminos, evitar la autosuficiencia y temer a Dios. Otra cosa que el Señor nos da es que nos promete sanidad y fortaleza como resultado de la confianza a Dios. Nos va a dar salud y fortaleza. Tenemos que honrar también al Señor con nuestros bienes, que es lo que nos enseña. Tenemos que dar al Señor lo primero y lo mejor. ¿Y qué pasa si hacemos eso? Viene la promesa de la abundancia, que será como recompensa. También nos enseña que la disciplina del Señor es una señal de amor, o sea que el Señor nos disciplina porque nos tiene amor. No menospreciar la corrección divina, o sea, la corrección que viene por parte de Dios. Dios disciplina a quienes ama, como un padre que ama a sus hijos. Eso también ya lo vimos. La bienaventuranza de hallar sabiduría, ¿cuál es? Si nosotros hallamos sabiduría, somos bienaventurados. ¿Y qué significa eso? Significa felicidad del que haya sabiduría. Hay felicidad, tiene paz. Su valor es mayor que cualquier riqueza material. El valor de la sabiduría es mucho mayor que cualquier riqueza material. ¿Y cuáles son los beneficios que nos trae tener sabiduría? Como ya lo vimos, larga vida, riquezas, honor, paz. Y por último, la sabiduría es el árbol de la vida para quienes deciden abrazarla. La sabiduría es el árbol de la vida para quienes desean abrazarla. Para mí ha sido un verdadero privilegio y un verdadero gusto acompañarles en esta noche. Y que ustedes siempre estén pendientes a través de su televisor, a través de su radio y en general en donde quiera que nos estén escuchando o visualizando. Una invitación de manera general para que nos acompañen el próximo lunes en este mismo horario. Vamos a orar y con esto finalizamos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos infinitamente agradecidos contigo porque aquí nos tienes con tu paz y bendición. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el libro que escribió Salomón y en general los demás autores de Proverbios, Señor, que tú nos enseñas a través de estos proverbios, a cómo nosotros tenemos que buscarte, a cómo tenemos que temerte. Señor, nos das qué es lo que tenemos que hacer y también las promesas que tú dejaste, Señor, para todos aquellos que deciden abrazar, Señor, la sabiduría, deciden escuchar tus mandamientos y sobre todo obedecer tus mandamientos, Señor. Gracias por tu palabra que cada día nos exhorta, nos habla, nos reprende, Señor, y que tú lo haces con esa corrección divina. Señor, ayúdanos a amar esas correcciones y que, Señor, puedan ser de provecho y de beneficio para nuestro cuerpo. Señor, en esta noche quiero orarte por cada radioescucha, por cada televidente, que tú los ayudes, Señor, en todo lo que tengan que hacer, emprender y que, Señor, les dé sabiduría, como también por mi vida, Señor, y por en general de la sociedad de jóvenes, que tú nos ayudes, Señor,
y que pronto, Señor, más personas vengan, Señor, y que tengan ese deseo de buscarte y sobre todo de obtener sabiduría. Todo esto te lo pedimos, te lo dejamos en tus manos, oramos en el nombre que sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.